Portavoces de Paz, hoy Comisiones de la Verdad. ¿Qué tal, amigos de Bruno Noticias? Hoy quiero hablar con ustedes de las Comisiones de la Verdad, qué son, para qué sirven y algunos ejemplos de países que las han tenido. Una Comisión de la Verdad es una comisión investigadora que se establece en un estado con autorización del mismo y que tiene por objeto, primero, investigar qué pasó en un periodo de tiempo donde se considere que hubo un gobierno autoritario y violencia severa, y segundo, emitir recomendaciones para que nunca más vuelvan a suceder esas situaciones. Una de las comisiones más emblemáticas y o reconocidas mundialmente es la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, establecida en el gobierno de Nelson Mandela y coordinada por Desmond Tutu. Había que reconciliar a un país que había dejado tantos resentimientos por el apartheid, como lo vimos en nuestra charla de la semana pasada, y una cosa que decía Nelson Mandela: sin perdón no hay futuro, y Desmond Tutu decía: pero sin confesión no puede haber perdón. En América Latina, quizá una de las más conocidas es la de Argentina. Un caso muy concreto es el de la señora Estela Barnés de Carlotto, quien perdió a su hija en la dictadura y fue desaparecida, pero cuando su hija desapareció estaba embarazada. Tiempo después, Estela Barnés de Carlotto pudo tener el cadáver de su hija, pero no supo qué pasó con su nieto. Y no fue sino hasta 2014, décadas después, que pudo reencontrarse con este nieto. ¿Qué pasaría si en México tuviéramos una Comisión de la Verdad? Y yo agregaría reconciliación. En un momento más se los voy a explicar por qué. Mario Vargas Llosa, él dijo que si bien es cierto que México, desde que cayó Porfirio Díaz, fue el último dictador del siglo XX en México, la verdad es que México tenía una dictadura perfecta, al tener un partido hegemónico durante 70 años y, que hacía y deshacía a gusto y placer. Independientemente de que podamos debatir esta idea o hacer perfecciones y precisiones académicas como en ese mismo programa lo hizo Octavio Paz, los mexicanos y las mexicanas tenemos derecho a saber la verdad. ¿Qué sucedió en casos como Tlatelolco 1968, Aguas Blancas y más recientemente Ayotzinapa y Tlatlaya? ¿Cuándo lo vamos a saber? ¿Qué periodo de tiempo se podría determinar, tomar y poder hacer esa comisión investigadora? Obviamente necesitamos un gobierno de la República que tenga la voluntad de saber, querer la verdad y mostrarla a todos los mexicanos y las mexicanas. ¿Qué sucedería con esto? Se trata de que podamos conocer, como ya lo decía al principio, para no volver a cometer esas atrocidades. Y lamentablemente tenemos otro periodo que investigar. ¿Qué está pasando con estos últimos 10 años en la vida de México? La guerra contra el narcotráfico ha dejado miles de desaparecidos, violencia extrema, estados donde definitivamente los ciudadanos y las ciudadanas están enfrentados. ¿Por qué? Porque se consideran que pertenecen unos a un bando, otros a otro. ¿Y qué decir de la violación sistemática de los derechos humanos que estamos viviendo? Entonces, yo lo dejo aquí. Coméntenme para saber qué piensan ustedes que sucedería si realmente tuviéramos una Comisión de la Verdad, decía primero, y de la reconciliación también. ¿Por qué? Porque en una misma colonia puede vivir una persona que mató al papá del que vive a la siguiente cuadra, y el que vive a la siguiente cuadra en su casa de al lado vive a quien él mismo dañó a su familiar. ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Cómo queremos que México sea realmente un espacio pacífico con todo lo que estamos viviendo hasta hoy? Yo me despido, pero antes quisiera nada más agradecer a las personas que me han escrito, que han hecho posible que me dé un poco más de inspiración para hablar con ustedes. Gente que me comparte de sus 67 minutos de la vez pasada, todavía me siguen escribiendo acerca de esto. Otros, como por ejemplo Emanuel Rivera, que me comenta que nunca se había planteado qué sucede con los indígenas de su ciudad y
que, bueno, hizo el ejercicio de platicar con ellos. Así como ellos me escriben, les agradeceré mucho que ustedes me escriban y me den su opinión acerca de qué pasaría si realmente los mexicanos tuviéramos la oportunidad de conocer la verdad y reconciliarnos como sociedad. Hasta la próxima. Síguenos en Facebook, @brunoticias y www.brunoticias.com.